Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy es lunes 6 de febrero del año 2023. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Así mismo es, dependiendo de la hora en la cual nos escuchas y desde el lugar desde donde nos estás escuchando. Somos pioneros en la narrativa Global Macro y desde el portal factoreseconómicos.com tienen acceso a un newsletter todas las mañanas con los titulares que cambian la narrativa del día. Además de este podcast que probablemente lo escuchas a través de cualquiera de los servicios de podcast que hay allá afuera como iTunes, como Spotify, Podbean, Amazon Music y como ustedes saben, Reels y productos que en definitiva les pueden ayudar a ustedes con el día a día de lo que sucede en materia económica, que como siempre digo, te afecta, lo quieras o no, directa o indirectamente. Antes de que pasemos en materia, tengo que contarles algo importante para que lo tengan, como decimos por ahí, en su radar screen. El día miércoles de la semana pasada hubo una subida de las tasas de interés y una cantidad de información que nos dio el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell. Pero el día viernes hubo un número increíble de creación de empleos y desde ese momento todos los ojos están puestos para mañana a las 12:40 del mediodía hora del este de los Estados Unidos, cuando Jeremy Powell vuelve a tener la habilidad de conversar al respecto, porque es muy importante lo que él piensa en materia de empleos y de inflación. De eso lo vamos a hablar, por cierto, en el podcast de hoy. También a última hora se sabe que Dell está recortando el 5% de su fuerza laboral luego de que ha tenido una estrepitosa caída en sus ventas del 37%, que para que ustedes tengan una idea, comparado con Lenovo y con Hewlett Packard, que han caído 28% y 29% en sus ventas, es bien llamativo por la poca demanda que hay de computadoras, tanto a nivel personal como a nivel de compañía. Esto es bien importante porque es bastante desinflacionario. También hay un artículo que salió en el Financial Times, pero de todos modos lo vimos el día viernes en una entrevista que dio alguien que pertenece a la compañía Goldman Sachs. Como ustedes saben, los grandes bancos de inversión son los que atienden a los inversionistas institucionales cuando estos realizan operaciones o lo que comúnmente se llama trading en el mercado de valores. Esta ala de esos bancos se llaman los Prime Brokers. Y el Prime Broker de Goldman Sachs, que tiene obviamente servicios a grandes manejadores de dinero, se dio cuenta, y por eso lo divulgó, el hecho de que los hedge funds o los fondos de cobertura habían comprado posiciones muy importantes el día viernes, luego de que salió ese número de empleo, y también el día jueves, cuando a pesar de los vaivenes del mercado, tienen la posibilidad de entender que probablemente no vamos a este escenario tan feo como lo veíamos que era lo que tenía que ver con la recesión. Nos importa estrepitosamente por el hecho de que tiene un componente fundamental en el sentido de dónde se encuentra la economía. Fíjense bien a lo que me llama mucho la atención y no quiero ser incendiario, pero necesito contárselos. Hay una teoría de que probablemente los Estados Unidos terroríficamente entren en una guerra contra China. Ustedes vieron lo que sucedió durante el fin de semana con este globo espía. Eso no es lo importante. Lo importante es, y quiero que le presten atención, al hecho de que en esto pudiesen tener la razón algunos analistas que dicen que la razón fundamental por la cual se les están enviando tantas armas a Ucrania para que paralice todo lo que tenga que ver, y presten atención a esto, todo lo que tenga que ver con Rusia, es porque en caso de un conflicto entre los Estados Unidos y China, Rusia tomaría parte del lado chino, y debilitar a Rusia a priori significa indirectamente debilitar a China. ¿Por qué es importante? Porque también hay alguna cantidad de estudios matemáticos que nos dicen que la cantidad de desinversión que hay en el sector petrolero puede poner en riesgo el parque de los hidrocarburos y la capacidad de producción de cara a una merma en la capacidad de atender el mercado en el 2024, que se traduce en altos precios del petróleo y que favorecería indudablemente a nuestra querida Venezuela. Hay algo también interesante de lo que vamos a hablar hoy, que es lo que se llama la curva de Phillips. Vamos a hablar de hacia dónde debería ir el mercado y le vamos a echar un vistazo rápidamente a dónde estamos hoy, que hoy es las 10:32 de la mañana hora del este de los Estados Unidos. Fíjense bien, en el año de 1914 nació un reconocido actor de la parte económica llamado William Phillips, y él determinó que a mayor empleo
había mayor inflación porque había mayor capacidad de compra. Obviamente tiene mucha lógica y eso se llamó la curva de Phillips, pues obviamente a menor empleo o a mayor desempleo, como lo queramos llamar, hay menos capacidad de compra y la inflación baja. Sin embargo, aunque esto se estudia en los libros de macroeconomía, ya vamos a mostrar por qué es importante, esto no hizo ningún tipo de aseveración o no fue confirmado cuando los Estados Unidos, por primera vez en su historia, en el año 1970 o 71, entró en lo que se llama estanflación, que es decrecimiento con inflación. Es decir, había una merma en los empleos, pero seguía existiendo una inflación, aunque había menor demanda, y eso obviamente por una cantidad de inflación de costos y algo que pudiésemos observar con respecto a los precios de la energía. ¿Por qué se los digo? Porque probablemente el fantasma de la estanflación pudiese volver a pasar en el futuro en el caso de que la economía caiga en una recesión, pero los costos no suban producto de la energía. Por eso les conté lo del petróleo hace unos segundos atrás. Pero lo cierto y lo importante, y es algo que nos llama mucho la atención, es que aunque se estudie en los libros de macroeconomía, fíjense bien que el viernes tuvimos un número excesivo de creación de empleo, donde también se observa por todos los demás indicadores económicos que la inflación pareciera estarse controlando. Es decir, que momentáneamente no solamente pudiese decirse que la curva de Phillips no funciona en términos de estanflación, cuando hay decrecimiento con inflación, sino que ahora que hay una creación importante de empleo y un crecimiento económico, la inflación pareciera estar controlada. Así que deberíamos estar por verlo, porque hay algunos que nos dicen que esto es temporal y que no podemos estar como algunos cantan en la, sino pendientes del que el mercado puede corregir, y eso nos interesa enormemente. A eso precisamente voy. El mercado que está en alrededor, para que tengan ustedes una idea, en la mañana de hoy, el mercado en el cuanto al índice más representativo, el mismo que es el Standard & Poor's 500, está alrededor de los 4.095. El mercado puede volver a caer. Pero la diferencia es que el mercado va a caer, y probablemente hay algunos que lo llaman, que lo pueden ver a 3.800 o peor que eso, en términos de ese índice que comprende el mercado de valores. Es decir, todas las acciones que están en ese Standard & Poor's 500 van a caer y correlaciona a todas las demás acciones en los demás sectores. Es importante porque lo van a volver a comprar. Les explico algo que aquí es interesante que ustedes entiendan. El mercado se basa en todas las ganancias o el estado de ganancias y pérdidas que tengan las compañías, todas las ganancias que estas arrojan trimestralmente o todo lo que ellos pronostican hacia futuro. A menor ganancia, obviamente, hay menor posibilidad de que esa acción tenga cierto nivel de precio, porque eso se multiplica por múltiplos. Es decir, en los sectores las compañías valen X cantidad de lo que facturen, que significa X cantidad de veces el revenue, o X cantidad de lo que tengan como ganancia, que se denomina EBITDA. Pero en la medida en que estamos en ciertos ciclos, esos múltiplos también caen. Cuando los ciclos se expanden o estamos en crecimiento, los múltiplos suben y las ganancias también suben, por eso las acciones suben de precio, pero como estamos en ciclo de decrecimiento, los múltiplos caen por sector y también las ganancias, lo que hace que las acciones ajusten. Lo que creen mucho, y nos hacemos eco en la tribuna, es que venimos nuevamente a un ajuste, pero el ajuste va a ser distinto a lo que nosotros hemos visto anteriormente, a menos que haya un catalizador importante, que obviamente puede ser esta guerra entre Rusia y Ucrania, por esa hecatombe que algunos dicen que hay hasta 500,000 soldados rusos que van a tomar este mismo mes de febrero la capital ucraniana, que ello debería ser un acabose y podría ser un catalizador geopolítico que nos haga que el mercado caiga. Pero lo interesante es que todo apunta a que sea nuevamente una interesante oportunidad de compra de cara a que el mercado hacia finales del 2023 o a principios del 2024 vuelva a tener nuevamente una senda alcista que lo vuelva a poner en niveles bastante positivos. Fíjense bien, son alrededor, como les digo, 10:36 de la mañana y tenemos que hacer un repaso a los índices. Los índices están cayendo, con el Dow Jones cayendo 200 puntos, el Standard & Poor's 500 39 puntos, el Nasdaq cayendo 1.23%, alrededor de 150 puntos. Pero lo interesante, como siempre lo vemos, es el bono a 10 años, que nos sigue indicando de que a pesar de que hubo esa euforia por esa creación de empleos y que probablemente la economía no va a tener, como llamamos en español venezolano, un trancazo,
sí es importante que ellos sienten que el mercado de tasas de interés va a seguir subiendo y por eso se ubican en 3.61%. En el caso de las cripto, que obviamente se han movido bastante, como lo es el Bitcoin, están en 22.781 sus cotizaciones y es importante ver el petróleo, que es a lo que quiero que le presten atención, porque ha venido disminuyendo y disminuyendo y disminuyendo. Sin embargo, muchos están apostándole a que este activo sea el que nuevamente va a tomar páginas centrales en algunos de los componentes de hacia dónde podemos ir en el futuro inmediato. Quisiera que le prestaran muchísima atención a lo que puede pasar en ese sentido para saber si realmente desde la tribuna les estamos ayudando a que puedan interpretar mejor cómo les afecta directa o indirectamente todo el proceso económico. Muchas gracias por compartir, por seguirnos a través de las redes sociales y en definitiva por tratar de hacer que esta lamentable situación que hay en Rusia y en Ucrania se acomode, porque es muy espantoso todo lo que nos llega, que no lo contamos en el podcast, de las imágenes de la guerra y de la cantidad de descuartización humana que hay de lado y lado en esta desafortunado episodio de la historia. Muchísimas gracias por seguirnos y definitivamente por compartir. Hasta luego. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales. Por motivos y declaración regulatoria, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa en inversiones, bien sea en productos y o vehículos financieros. Y además, sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente en caso de suscitarse cualquier duda que pudiese derivarse de nuestra fuente informativa. Este podcast es narrado por Víctor Hugo Rodríguez, quien es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.